El tema de hoy se llama Cuídate de no hacer vana la muerte de Cristo. Y si son tan amables, vamos a leer el versículo 21 de Gálatas 2, versículo 21, que es donde se desprende el título y la enseñanza. Dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Les decía, de ahí sale el título, cuídate de no hacer vana la muerte de Cristo. La semana pasada vimos un tema que fuimos testigos de uno de los pasajes más cargados de tensión, por así decirlo. Porque vimos un encuentro frontal, directo, una exhortación entre dos cristianos, dos apóstoles del Señor, Pablo y Pedro. Vemos que Pablo se dirige a Pedro de una manera fuerte, directa, sin filtro, y le hace ver el error en el que estaba y en el que estaba llevando a muchos. ¿Cuál era el motivo? Estaba en juego la verdad del Evangelio, algo que sin duda sigue siendo el hilo conductor, escúchenme, esto es bien importante, el hilo conductor de la carta, desde su inicio y hasta el final de esta carta. La carta de los Gálatas, lo dijimos en la primera enseñanza, es la primera carta del apóstol Pablo alrededor de los primeros años del cristianismo en la iglesia primitiva. Muchos dicen y aseguran que es entre el año 45 al 50, y bueno, sabemos que es una de las primeras cartas con la de Santiago. Pero la forma en que está escrita y en la manera en que está escrita y en el sentido en que está escrito, pues nos habla de una urgencia. Pero hoy nos vamos a dar cuenta, es una carta muy importante para nuestra fe, para nuestro entendimiento de lo que es la fe en Cristo. Es muy importante, hermanos. Esta carta de principio a fin tiene el sentido de urgencia de defender la verdad del Evangelio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, y en el capítulo 6 va a cerrar con esto Pablo, y sigue hablando acerca de lo que aquel grupo que quería llevar al error a los creyentes por hacerlos cumplir, pues ya sabemos, con sus ritos y todo lo demás que hoy veremos también. Pedro sabía que tanto gentiles como judíos eran salvos por gracia, a través de la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero su error consistía en retraerse, ser cobarde y poco honesto, pues al verse amenazado, dije, por el miedo y el terror al hombre, cuando ve llegar a los judaizantes, él se retrae y en lugar de seguir haciendo lo que estaba haciendo, ya lo sabemos, ya lo vimos hace 8 días, dejó de estar conviviendo, comiendo, como dice la Escritura, con los gentiles. En los momentos más difíciles y precisos hay que defender la verdad. Pedro no lo hizo. Pablo le llama hipocresía a lo que estaba haciendo, porque él se estaba comportando de una manera diferente a la que él hacía normalmente con los gentiles. Y le llama hipocresía, y esa hipocresía había arrastrado hasta los más firmes y a los más maduros, como era el caso de Bernabé. Y hermanos, quiero nada más tocar rápido principios de los que aprendimos hace 8 días, porque la hipocresía es un arma favorita del enemigo, de Satanás. Seduce, atrae, y más cuando es promovida por alguien que tiene o ostenta un cargo de liderazgo, pues lleva en arrastro a las personas muy cercanas a él. La hipocresía es terrible, hermanos, es muy doloroso. Es muy doloroso pensar que conoces a la persona, que te es verdadera, que te es sincera, verdaderamente, que te está abrazando y te está diciendo hermano y que te amo y que gracias, y cuando sale la verdad de las cosas es doloroso. Pero sabes algo, a Dios no se le escapa nada, y todo sale a la superficie. Qué tremendas enseñanzas obtuvimos de esta confrontación. Aprendimos tanto de Pablo a ser claro, a tener denuedo y hablar en el momento preciso, a no ocultar, a no decir lo del error y no decirle a Pablo y a los demás, vénganse, ya no le hablen a Pedro porque está haciendo esto mal. No, Pedro va y se para con denuedo
con el poder del Espíritu Santo y le hace ver su error y le hace ver lo que estaba provocando. Tiene mucha profundidad. No solamente es el no sentarse a comer con ellos, tiene más profundidad. Hoy vamos a ver algo porque lo vamos a seguir viendo en los capítulos, pero le abría la puerta a los rituales, a todo lo que los judíos, ellos pues tanto tenían tan arraigados en ellos, en el corazón, como una identidad. Así es que Pablo nos enseña mucho a que el exhorto debe de ser claro, con denuedo, cuando Dios lo pone, por defensa del evangelio. Pero también Pedro nos enseña, fíjense, aprendemos del lado negativo también, porque Pedro recibe la exhortación, lo vimos hace 8 días, y vemos cómo él no reclama, no pone un contraargumento, o no dice, o no se quiere justificar, o no dice, ¿tú quién eres, Pablo? ¿Y tú por qué me dices? Si yo soy Pedro, el pilar, el considerado como líder. No, él callado. Y ya vimos hace 8 días que más adelante Pedro reconoce cómo Pablo había sido usado por Dios para cuestiones, como él dice, híjole, muy difíciles de comprender. Otro principio que vemos, hermanos, dentro de esto, y yo quise traerlo a nuestra mente porque es bien importante. ¿Qué aprendimos hace 8 días? Vimos que la bondad, escucha, la bondad, la sabiduría y el cuidado de Dios para la iglesia, al injertarnos a un cuerpo, es algo que ustedes y yo debemos de apreciar, porque no estamos hechos para andar de llanero solitario. Es decir, se me ocurrió abrir una iglesia y acá estoy, y abrí una iglesia. No, es un llamado, pero estamos injertados a un cuerpo, porque hermanos, sin tener a quien rendir cuentas, o bien recibir consejos, o en su caso, ser exhortados como Pedro cuando nos desviamos, porque sí nos desviamos, sí cometemos errores, los pastores, los ministros, no somos perfectos, somos seres humanos, necesitamos de alguien que verdaderamente esté arriba de nosotros, dirigiéndonos en el orden de Dios. Porque si no, hermanos, la instrucción de Dios en Hebreos 13:17 también es la aplicación para nosotros los pastores. ¿Cuál pastor? Dice Hebreos 13:17, la leen en las pantallas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo como pastor este versículo lo aplico a mí y lo tengo que ver de esa manera. Yo tengo que estar obedeciendo a mis pastores, sujetando a ellos. Ahí me da un principio de que no es un peligro ser un llanero solitario. Es un peligro no tener a quien rendirle cuentas. Es un peligro para la congregación y para el pastor. Es el orden de Dios, hermanos. Por eso aprendimos eso. Fíjense lo que dice Proverbios 11:14. Donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Por favor, veamos el principio. ¿Cuándo hay dirección sabia? Cuando hay consejos, cuando recurres a alguien, cuando alguien te dice para dónde, cómo, cuando te dice estás mal, es para allá, ten cuidado. Pero si no recibes la exhortación, caerá el pueblo. A tiempo llega la palabra, a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto nos da de enseñanza estos pasajes? Pedro puso en riesgo la unidad del evangelio en una de las ciudades más importantes del primer siglo del cristianismo, como era la ciudad de Antioquía. Se los dije hace 8 días y se los pido hoy y se los nuevamente a recalcar. Entre sus lecturas diarias que deben de tener de la Biblia, incluyan a Hechos, incluyan también, se los pido, porque esto nos va a dar una claridad y nos va a dar un panorama más amplio de lo que estamos estudiando. Incluyan a Romanos. Hoy vamos a ver el paralelo que hay de Gálatas con Romanos, cómo se complementa, y en Romanos da un zoom completamente a la justificación, pero hoy lo vamos a ver. Hoy es una enseñanza que viene a reafirmar muchas cosas, pero no quiero perder el hilo de dónde viene. Por eso es que estoy retomando esto, para refrescar nuestra memoria, para saber que venimos de una exhortación muy grande y que nos trajo muchas enseñanzas y muchos principios.
¿Sí, mis hermanos? Entonces estaba poniendo en riesgo la unidad del evangelio en esa ciudad donde estaba iniciando, donde era ese centro de misioneros del evangelio en Antioquía. Les decía, lean Hechos, al principio se habla de Pedro, se habla de Jerusalén, pero después se habla de Pablo y se habla de Antioquía. Era una ciudad muy importante para el evangelio. Por lo tanto, Pedro, siendo ese líder y, como decía Pablo, considerado como columna, acuérdense, considerado, mas no era, porque Dios no hace acepción de personas. Ya lo vimos hace 8 días, considerado. Lo que estaba dando y resaltando Pablo era verdaderamente que sí, era puesto por Dios, que la gente lo honraba, y Pablo también. Pero ¿qué estaba haciendo Pedro? Pues híjole, por una situación meramente de arraigo en el corazón, de identidad, de esas costumbres, de esa situación, pues le da la espalda y no se da cuenta lo que estaba pasando. Tiene mucha profundidad, les dije, porque la circuncisión era la puerta que abría hacia todos los ritos y costumbres. Y yo escribí esto porque me encantó, como lo decía querido pastor, al tan fascinante mundo judío de estos días. Y lo tomé prestado y se lo dije. ¿Por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Porque de veras que es fascinante ese mundo de los judíos hoy. No le digas Jesús, dile Yeshua HaMashiach. Wow, si no, no es. Ponte el kipá, porque si no, estás faltando al respeto. Ya lo vimos, pero el kipá se estableció hasta el siglo XV, no era ni siquiera ahí en el inicio de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Todo va trasladando. Y aquellos que quieren ser hasta judíos y que se dejan la barba de chino, ¿sí sabes cuál es esa? Chino, ¿no? Y ya se sienten judíos. No, hombre, no, nada que ver. O sea, ahorita vamos a derribar todo eso, porque eso es lo que Pablo precisamente está abordando, está enseñando. No es eso. Las cuestiones externas no es lo que te garantiza la relación con Dios. ¿Escucharon? Las cuestiones externas no es tu vestimenta, tu cabello, tu barba, lo que haces, lo que dices, cómo le llamas, como no es. Hermanos que nos visitan y bueno, familias que nos visitan hoy, con todo respeto decimos todo esto, porque todos venimos de ese trasfondo. Hemos sido enseñados a querer agradar a Dios con nuestras buenas obras. Hoy Dios se va a encargar de enseñarnos algo muy importante. Muy importante. La actitud de Pedro era más que una mala acción moral. Se trataba de sugerir que el ser judío tenía una especie de justicia superior diferente al de los gentiles. Y eso, por supuesto, es un error grave, puesto que todos, tanto judíos como no judíos, somos pecadores. Y somos salvos solo por medio de la fe en Cristo y no por alguna obra externa. Amén. Por eso vemos que Pablo es firme y lo resiste cara a cara. Tuvo que ser enfrentado, confrontado Pedro de esa manera, pero Bernabé también, porque estaba a un lado y estaba haciendo lo mismo. Y los judíos que estaban haciendo lo mismo también recibieron el exhorto, porque estaban haciendo lo mismo. Pero hoy, hermanos, lo que sigue a mí me impresionó y me vino a confirmar el Señor muchas cosas que muchas veces Dios nos ha dicho y nos ha enseñado. Es necesario que les repitamos las mismas cosas. Como decía Pablo en Filipenses 3, para mí no me es molesto, para ustedes es seguro. Hoy Pablo se va a encargar de enfrentar a Pedro para explicarle nada más y nada menos que la salvación. Qué tremendo, ¿no? ¿No les impacta? Pedro, el que fue enseñado por el Señor Jesús, el que estuvo conviviendo con él día y noche 3 años, que sin lugar a dudas vivió, experimentó el poder de Dios, los prodigios, los milagros, pero sobre todas las cosas el amor de Cristo. Él supo que era la gracia. Hoy Pablo se va a encargar de recordarle. Y esto me trajo a mí, no sé cómo decirlo, un gozo, porque si Pedro lo necesitaba, yo digo, yo lo necesito. Dile al de junto, yo lo necesito. Dios lo ha escuchado. Cierren sus ojos. Señor, mi Dios, Padre,
Yo te necesito, Señor, en esta mañana, mi Dios. Te necesito en todo tiempo, mi Padre, para que tú dirijas, Señor, sabiamente estas enseñanzas que tú nos has dado. Cuánto, Padre, tú puedes alumbrar en tantos hombres, Señor, que han enseñado esto, en tantos hombres que están aquí, que seguramente lo han estudiado. Señor, gracias porque tú tienes, Padre, infinidad de principios, de verdades que nos ayudan, Señor, que nos afirman, que nos recuerdan. Permíteme, Señor, tener el corazón sensible, humilde, y no decir eso ya lo sabía. Aprender de Pedro y de los demás, Señor, a tener ese corazón, Padre, receptor de ti. Señor, háblanos en esta mañana, Señor, muévete en cada corazón, afírmanos, Señor. Y Señor, te ruego y te suplico que hoy traiga salvación para aquel que escuche por primera vez tu evangelio, Señor. Te ruego, mi Dios, te suplico, abre el entendimiento, que el poder de tu Espíritu Santo convenza. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La enseñanza se llama Cuídate de no hacer vana la muerte de Cristo. Ahora sí, acompáñenme a Gálatas 2, por favor, versículo 15. ¿Ya están ahí? Para los que no, aquí lo tenemos en la pantalla. Nosotros, judíos de nacimiento, dice, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy ¿qué? Muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es un grupo de versículos, híjole, un poco complejos, la verdad. Tú lo lees y dices, ¿qué dijo Pablo? Porque tiene ahí un juego de palabras de verdad. O sea, ¿qué dijo? ¿Qué dijo en el 16? Somos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, mas nosotros somos justificados y vuelve a repetir. Y dices, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Acaso Cristo se hizo agresor? Son cosas que hay que meternos a estudiar. Vamos, que Dios nos guíe, hermanos. De verdad, estemos atentos. Hoy Dios quiere salvar, de verdad se los digo. Hoy Dios quiere traer salvación al corazón. Ese es el propósito de su palabra. El versículo 15, vamos a desarrollar versículo a versículo. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice Pablo. Y este versículo 15 comienza con la palabra nosotros. Y eso nos conecta directamente con el versículo anterior, ¿no? Por obviedad. ¿Cuál era el versículo anterior? El 14. ¿Y qué decía el 14? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo lo que está haciendo, hermanos, está volviendo a retomar el exhorto, volviendo a tomar la confrontación, pero está aplicándola de una manera tan sabia que le está haciendo saber a Pedro, a recordar a Pedro, a Bernabé y a los que escuchan: nosotros somos judíos. Pedro, recuerda de dónde venimos, quiénes somos. Pero escucha, Pablo está apelando a la conciencia de Pedro
y de los demás que están escuchando, donde ellos se pudieran entender que sí eran judíos de nacimiento, que tenían acceso a la ley, al pacto, al templo, al conocimiento de Dios, pero que no era para menospreciar a los gentiles, sino para hacerles ver que aún con todos esos privilegios, ellos no podían justificarse por la ley. Los judíos se consideraban a sí mismos como justos y a los gentiles los tenían como pecadores. Hoy vamos a ver al ratito en un verso de Filipenses cómo Pablo recuerda cómo los judíos le llamaban a los gentiles. Una expresión fuerte, denigrante, despectiva. Pero Pablo lo hace a la inversa. Vamos al ratito. Claro, los judíos tenían eso impregnados, porque sí era el pueblo elegido por Dios. Desde luego que ellos conocían la ley, desde luego que, y sabe a quién le estaba diciendo, a Pedro, a Bernabé. Claro que sabía y conocían lo que era la Biblia, la ley en ese momento. Ellos tenían en su mente palabras de Moisés, por ejemplo, como Deuteronomio 4:7. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4:7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Te imaginas eso en un corazón orgulloso? Estas palabras de Dios, ¿qué provoca? Superioridad. Ahora, principio para nosotros, muchas veces nosotros los que hemos creído en el Señor nos sentimos superiores a los demás y nada que ver. Nada que ver, ha sido la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos ha rescatado, que nos ha sacado de lo que éramos, de quienes éramos, de donde andábamos. No somos superiores, hermanos, para nada. Superior es Cristo. Es la gracia de Dios en nosotros y que nos hace obrar en amor hacia los demás. Y cuando vemos a alguien que no ha sido alcanzado por la gracia, pues lo que deseamos es que Dios abra el entendimiento. Pablo le está haciendo de esa manera, así como que haciéndole entender a Pedro esto, porque ellos sin duda sabían de las inmerecidas promesas de Dios para con Israel. Ellos llegaron a pensar en que eran los únicos elegidos de Dios y los gentiles eran pecadores que no conocían a Dios. Pero Dios como siempre, pero Dios se encarga de poner el orden y el equilibrio correcto. Romanos 3, se los dije, vamos a estar viendo un paralelo en Romanos. En Romanos 3 acabó con esas diferencias, tanto judíos como gentiles. Vemos que toda la humanidad se encuentra en deuda con Dios. Romanos 3:10, ustedes lo conocen y lo hemos leído y te lo sabes de memoria. Pablo en Romanos 3:10 lo único que está haciendo es haciendo una referencia a los Salmos 37:11, a Isaías 59 del 1 al 9. ¿Y qué es lo que está recalcando Pablo en Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y se derriba todo, el orgullo, pero es difícil entenderlo para alguien que tiene el corazón orgulloso. Así es que Pablo empieza a tratar de derribar todos estos argumentos que ellos, los judíos, pretendían o más bien asumían que ellos tenían. Pablo les dice, no, recuerda, Pedro, tú sabes que la salvación no es por la obediencia a la ley. En pocas palabras. Y continúa en su argumento, donde nos vamos a meter un poquito más en el versículo 16 de Gálatas 2, por favor. Dice, sabiendo que el hombre, me detengo ahí, porque como vamos a meternos más, voy a nada más a enseñar lo que es la palabra hombre. La palabra hombre en griego pues es antropos, que se refiere a raza humana. Entonces ya lo podemos leer de la siguiente manera: sabiendo que la raza humana, ¿ya lo entendimos? ¿Sí? La raza humana no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, ¿para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Qué juego de palabras, qué sabiduría, qué revelación, ¿no? ¿Cómo hace Pablo para hacer ese argumento? Pues inspirado por Dios solamente, y por eso tenemos que empezar a desarmar, permítanme esa expresión, el versículo, para poder después integrarlo y ya tener ahora sí hacia dónde ir con el pensamiento, hacia dónde quiere llevarnos Dios. No podemos
olvidarnos aquí del contexto de la carta. Por favor, no lo olviden nunca. El contexto de la carta es la defensa de la verdad del Evangelio. De Gálatas 1 a Gálatas 6. Y Pablo se está encargando de demostrar eso. ¿En quién? En Pedro, hermanos. En Pedro. Dense cuenta, el exhorto sigue y continúa. Y lo está ampliando y lo está desmenuzando, por así decirlo. ¿Para qué? Para que Pedro entendiera, Bernabé entendiera. ¿Y lo sabía? Claro. ¿Lo había enseñado? ¿Ustedes qué opinan? Claro. ¿Cuál era la diferencia? ¿O cuál era el punto medular, perdón? ¿Cuál era? Que no lo había vivido en ese momento. Ahí está la gran diferencia de la palabra de Dios. Saberla, pero no vivirla. Y eso trae muchos problemas. Por eso Pablo se encarga. Por eso este tema que Pablo le está recordando a Pedro, yo quiero que te imagines a Pedro y a Bernabé diciéndole: Pedro, ¿sabes algo? Tú lo sabes. Tú sabes que el hombre, que la raza humana no es justificado por las obras de la ley. Pedro, tú caminaste en el agua, Pedro. Pedro, tú viste al Señor Jesús resucitar. Pedro, tú estuviste ahí cuando te dijo con los ojos: me negaste 3 veces. Pedro, yo no necesito volver, pero lo tengo que hacer. Te tengo que volver en sí para que veas la verdad. Las obras de la ley no garantizan la salvación. No es nada para asegurar la salvación. Esos ritos no. Es una manera de ver cómo Pablo le está haciendo ver a Pedro. ¿Me explicó? Así es que podemos ver esto de esa manera y volver a escuchar algo que ellos seguramente ya lo habían escuchado, lo habían puesto, hasta enseñado, perdón, pero se les olvidó en ese momento. Así es que lo que está haciendo Pablo es recordarles que la gracia de Dios era suficiente, que la gracia de Cristo. Y lo que les está haciendo, y cuando les está diciendo sabiendo, en la memoria de Pedro, en la memoria de Bernabé y en la memoria de los judíos, que ellos estudiaban la ley, sabían lo que decía el Salmo 143, versículo 2, que escribió David, y dice ese Salmo 143: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti. ¿Quién? ¿Ningún quién? Fíjense, ya desde el Antiguo Testamento se estaba anunciando que no había forma de justificar al ser humano delante de Dios. ¿Lo entendemos? Pedro lo sabía, Bernabé lo sabía, pues eran maestros. Y los judíos, desde luego. Otro, Job 9:2. Job le dice, cuando está en la defensa con sus compañeros con Bildad que lo están atacando, y le dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Ya había la sabiduría en el corazón. No había forma de cómo se podría justificar. En el Antiguo Testamento ya se anunciaba cómo. Pero Pablo, en esta carta, y como decimos, es una de las primeras cartas escritas por Pablo. Es la primera vez que se cita la palabra justificado, justificación. Y en este versículo 16, vuelvan a verlo ahí en sus Biblias, cómo se repite 3 veces la palabra justificación. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado, por las obras de la ley, sino que por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será. 3 veces en un solo versículo. También se repite 3 veces obras de la ley. Tiene una importancia, tiene algo que Dios quiere llamarnos la atención, de decir: pon atención. Dile ahí: pon atención. No te duermas. Bueno, no déjalo dormir si está dormido, pero que no haga ruido. Que no haga ruido. No ronques. Justificado. Hay que entender qué es justificación. ¿Qué es? ¿Qué significa justificación? Miren, hermanos, la palabra, obviamente en su original, que está escrita en esta porción del Nuevo Testamento en griego, la palabra es dikaio, con K, dikaio. ¿Qué quiere decir justo? ¿Qué quiere decir recto? Pero tiene un concepto legal.
Es una palabra relacionada con un tribunal, de un sentenciado, y que un juez está por dictaminar su condición, culpable o inocente. En este caso, justificado para ser inocente. Esta es la palabra, alude a la posición legal de aceptos ante Dios en correcta posición moral y espiritual. Tú y yo lo sabemos y lo adelanto, es que esto es solamente únicamente por fe en Cristo. Es lo que vamos a ver hoy, Lo necesitamos. Si Pedro lo necesitó, ya lo vuelvo a decir, lo necesitamos, ¿sí? Es declarar a una persona justa. Fíjate, no solamente restar lo que tu pecado hizo, o sea, quitar, hacer a un lado, sino es además la suma perfecta de Cristo imputada y atribuida a nuestra cuenta. Nuestra cuenta estaba en números rojos porque teníamos puros pecados, puros errores, puras acciones en contra de la voluntad, del propósito y de los mandatos de Dios. Así estábamos. Hoy vamos a ver una muy leve. La siguiente semana ya entramos al capítulo 3 y vamos a ver un poco más. Pero sabes, ahí estaba en números rojos, pero llegó nuestro Señor Jesucristo y esos rojos los puso en azules. ¿Se entiende? Ya no tenemos deuda. Fíjate, lo dice 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿A quién? A Cristo, está hablando a Cristo. Para que nosotros fuésemos, ¿qué, hermanos? Hechos justicia de Dios en él. Ya estamos viendo la palabra justos. Acuérdense hoy, esto es bien importante. Me encanta un doctor teólogo, me encanta su manera de explicar justificados. Dice, estar justificados con Dios es el cambio de lentes de Dios. Yo me quedé, ¿por qué? Dice, porque Dios te veía antes con lentes de ira. Y entonces vino a mi mente Efesios. Claro, antes Dios nos veía con ojos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros por no tener una relación con Dios. Yo sé que para los que vienen por primera vez, ¿a poco Dios me ve con ira? Si Diosito es bien bueno. Sí, pero el problema de Dios es que es justo. Y Él no deja culpable por inocente. No. Entonces dice, el cambio de lentes, ¿por qué? Porque ahora ya no te ve con ira. Ahora te ve a Cristo. Ya no te ve a ti, ve a su Hijo. Él ya pagó por ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le dan gloria a Dios? Amén. Denle un aplauso al Señor, amados hermanos. Les decía que este término de justos pues viene de estos términos legales, sí, de un juez. Está y viene desde la idea, desde la ley. En Deuteronomio 25:1 dice, fíjate cómo dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Es decir, nuevamente ahí está el ejemplo. Hay dos personas, hay uno que está señalado de culpable, está el abogado defensor y está el abogado que está señalándolo, y entonces el abogado defensor empieza a mostrar lo que se le llama leyes, las probanzas, en el momento de probanzas, y empieza a dar todos los elementos para que defender a su cliente, y entonces con las probanzas y con todo lo que él da, dice el juez, no, este es inocente, ¿sabes qué? Eso era lo que decía en la ley, Deuteronomio 25. De ahí viene el concepto, de ahí viene, se está transmitiendo. Dicayo, eso quiere decir ser justo ante Dios, pero tú y yo sabemos que no es así por las obras de la ley, no es por nuestras buenas obras, no es por nuestros méritos, es por los méritos ¿de quién? Bueno. ¿Cómo conseguimos eso? Pues no es más que a través de una unión vital que se inicia, ¿cuándo? Cuando el pecador se arrepiente y se echa a los brazos del Salvador del mundo. Es ahí, es cuando obtienes el dicayo espiritual, la justicia de Dios. Cuando tú llegas y escuchas por primera vez el Evangelio, hoy lo vas a escuchar nuevamente y puedes ya llegar y recurrir y abrazar al Señor y decirle, Señor, perdóname, yo nunca había escuchado, yo no sabía que hacer esto te ofendía, te agredía a ti. Yo hacía lo necesario por querer agradarte y pensaba que eso te agradaba, pero lo que tú estás buscando es un corazón, una vida transformada, una mente recta, en integridad completa.
No alguien que disimule, que aparente, que finja. Tú quieres un corazón verdadero, recto a ti. Yo quiero ese Dicayo, Señor. Yo quiero. Padre, aquí me tienes, por favor, recíbeme. Perdóname, Señor. Y es cuando el Señor te abraza, hermano. Es cuando el Señor te recibe. Es cuando el Señor te hace ver su gloria, su gran amor. Es cuando te dice: ven, hijo. Ven, camina conmigo, te voy a enseñar la vida verdadera. Fíjense qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermoso es el evangelio, porque ahora vemos que otra cosa está hablando Pablo también, que ya vimos justificado, ya vimos que habla acerca de la ley de Dios. Y dice que nadie será justificado por la ley, por las obras de la ley. 3 veces lo repite, 3 veces lo dice en el versículo 16. Vamos a ver qué es la ley de Dios. Tú y yo sabemos muy rápido, porque lo vamos a ver en el capítulo 3. La ley de Dios es el conjunto de mandamientos, instrucciones y normas que Dios dio a su pueblo para mostrarles cómo vivir en santidad, justicia y comunión con Él. Y está contenida principalmente en el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco, hermanos? Los 5 primeros libros de la Biblia. A ver, ¿se lo saben? Génesis, Deuteronomio. Sí fueron a la iglesia infantil, muy bien. Está bien, para que no se me duerman, por eso hacemos eso, Entonces, la ley de Dios es eso. Era cumplir con eso. ¿Y qué eran las obras de la ley? Fácil y sencillo, cumplir con eso. Cumplir con eso, con la ley moral, con la ley ceremonial, con la ley civil, que incluía todo eso en la ley. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo, porque vamos a ver cómo es un Dios de orden, un Dios perfecto. Dice Pablo en Romanos 7:12, la ley es santa, la ley es justa y la ley es buena. La ley fue dada para dar una regulación social en la vida de los judíos. Abarcaba temas que pues muchas veces los vemos como obvios, como tener respeto entre los vecinos, tus animales, que si se metían con los otros animales, que si mataban al otro animal, cómo restituir, cómo sanar. Y bueno, y llegamos a los holocaustos, llegamos cuando el pueblo pecaba y cómo tenía que hacer ¿se acuerdan? Sus sacrificios, su ofrenda, y a cada rato hacían. ¿Por qué? Porque era una forma del acercamiento hacia Dios. La ley muestra el carácter moral de Dios, perfecto, santo. Pablo está diciendo: Pedro, tú sabes que no es por cumplimiento de las obras de la ley que somos salvos. Tú sabes. Y lo vamos a ver más adelante, este tema, en los capítulos 3 y 4. Pero hermanos, debemos de adelantar y saber, porque a lo mejor no lo sabías, la ley estaba hecha para que fuera como un espejo, para vernos realmente lo que éramos. Porque dice Pablo en Romanos, dice: yo no sabía lo que era codiciar hasta que vi que en la ley dice: no codiciarás. Era la forma en de vernos, hermanos. Y tú y yo podemos decir, porque muchas veces somos engañados por el pecado, como dice Hebreos 3, somos engañados por el pecado y nos creemos buenos, justos. Esa es una mentira que ha estado por toda la humanidad. No, yo la verdad, mira, yo no he cometido asesinato. En mi vida he adulterado. En mi vida. No, en mi vida he robado. Se están viendo, Y llega el Señor y dice en los 10 mandamientos: no robarás. Señor, pues qué bueno que se lo digas, porque yo no he robado. Ahí te dice el Señor: ¿y el diablito que tienes en tu casa? Bueno, Señor, ese fue mi esposo. Y luego te dice el Señor: ¿y los impuestos? ¿Por qué rentas una casa sin pagar impuestos? No vino, pero y dice, ¿seguimos? Y luego dice el Señor: no mentirás. En mi vida. Y ya cuando viste todo esto, dice: en mi vida he mentido muchas veces. Dice, ¿sí? No hay forma de cumplir. No codiciar. ¿Ya viste el carro que trae el vecino? Seguramente es narco. Seguramente se dedica a esto. Yo deseo eso. ¿Ya viste los tenis? ¿Ya viste la ropa? ¿Ya viste el otro? ¿Ya viste? No codiciar.
Hermanos, nadie la libraría de la ley, nadie. Era para mostrarnos cómo estamos realmente. Era para vernos en ese espejo y ver cómo realmente estábamos. Por eso Santiago 2:10 dice: cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Nadie podía respetar, nadie podía cumplir todo esto, hermanos. Así era. Pero te digo algo, la ley no es mala. El malo somos nosotros. El malo está en el corazón de nosotros. También Romanos 8:3 lo dice. Fíjate cómo lo dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Porque no me quiero meter a todo esto, pero necesitamos. ¿Qué sucedió? Para nosotros era imposible cumplir lo de la ley, porque nuestra carne es débil. Mentimos por lo menos en un punto, y dice Santiago que el que incumple en un punto, deudor es de todos. Dice: y como Dios sabía que yo no puedo cumplir con la ley, ha enviado a su Hijo en carne, es decir, nació, vino a esta tierra, creció por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Tú y yo conocemos la historia. Sí, nació del vientre, pero no conoció pecado, nunca. Él cumplió cabalmente la ley, completamente, no pecó. Y cuando nosotros, me estoy adelantando mucho a la enseñanza, creemos en Cristo, asumimos todo y cumplimos en Él. ¿Se entiende? Bueno, muy pocos, pero ahorita lo vamos a seguir. La ley nos daba la conciencia del pecado, hermanos. En la ley podemos vernos, y cuando tú vas a Romanos 6:23 y nos dice que el que peca debe morir, así lo dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, la primera parte. Porque el que quiere vivir bajo la ley, pues esto es lo que se merece cuando fallas, muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces tú debes de elegir entre el A o el B. ¿Se entiende? ¿Qué queremos mostrar, hermanos? Lo que Pablo está mostrándole a Pedro en esa exhortación, en esa confrontación: Pedro, tú ya lo sabes, tú conoces esto, pero es necesario. Y Pedro, acuérdense, está entendiendo el tiempo de Dios para poder explayar todo esto, porque era necesario derribar cualquier argumento que estuviera levantándose en las mentes de los judíos y de los gentiles, y de hacer una separación y una división. Y entonces los gentiles decir: nos tenemos que circuncidar, ¿ya ves? Nos tenemos que, ya verlo, si no, no vamos a ser salvos. Y tú, pues no. Dice Pablo: tengo que volver a enseñar, tengo que volver a explicarlo. Dice Romanos 7:7 en Nueva Traducción Viviente, por favor. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Lo que les decía, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codicies. Vamos a ver al rato a Pablo. Quién era, de dónde viene, sus credenciales que tú y yo conocemos. Y vas a ver la obra maravillosa que hace Dios. Quiero que vayamos a la segunda parte del versículo 16, porque dice en el versículo 16, ya vimos que sabiendo que el hombre, ya vimos que es humanidad, no es justificado, ya vimos lo que es justificado por las obras de la ley, ya vimos qué es la ley, las obras de la ley, de manera rápida, porque lo vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos. Pero ahora quiero que veamos: sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Qué juego de palabras, qué repetición, qué afirmación, para que quede bien claro. Tú y yo sabemos la justificación que es por medio de la fe en Jesucristo, contrario a lo infructuoso que resultan las obras o pertenecer a la nación de los judíos. Pensar que por ser judío ya soy justificado. Fíjate, la forma de ser declarados un día justos delante del Señor, Pablo lo está diciendo. ¿Cuál es? Por la fe en Cristo, hermanos. Por la fe en Cristo. Yo estoy consciente que la mayoría de todos nosotros conoce esta expresión con la que estamos muy familiarizados. De hecho, estuvimos cantando eso. ¿Sí se dieron cuenta de lo que estábamos cantando? Todo nuestro canto se trata de ti, decía mi hermano, es de Él.
Todos nuestros cantos van enfocados hacia Él. Le damos la gloria a Él, no a ningún hombre. Aquí nadie es ni superior, ni mejor, ni más entendido, ni más sabio. Es Cristo el que derrama la gracia, es Cristo al que debemos de ver, es a Cristo al que tenemos que conocer, es a Cristo al que nos tenemos que entregar, rendirle y servirle. Por eso si tú te remontas a la historia y te paras de momento en viendo a Faraón, Dios le dice a Moisés: ve y libera a mi pueblo para que me sirva. Acuérdate de esa instrucción: para que me sirva. No para que sea libre y allá ande divagando, para que me sirva. Todo cristiano, todo aquel que ha puesto la fe en Cristo, tarde que temprano le tiene que. ¿Se entiende? Claro. Ese es nuestro propósito de vida, hermanos. Eso es para lo que estamos hechos. ¿Cómo le sirvo en mi casa? ¿Con mi esposo? ¿Con mi esposa? ¿Con mis hijos? Siendo una buena esposa, un buen esposo, un buen hermano, un buen hijo, un buen compañero de escuela, un buen compañero de trabajo. Es la manera de servirle a Dios afuera. En la iglesia es otro. Pero la manera en que nosotros servimos a Dios, porque hemos entendido qué hizo Cristo en la cruz, es como yo le sirvo al Señor. No atacando, no agarrando a bibliazos, no levantando las famosas revueltas en el Facebook. No, hermanos, eso no deja nada bueno. Muestra a Cristo en amor, compasión. Muéstralo, ten amor, ten piedad. Sé sabio, deja de querer ganar esas discusiones. Mejor ora por ellos. Ora en lo secreto para que el Padre revele en público. ¿Quién? El Señor. Amén. La palabra de justificación por fe no es una idea abstracta, no es tampoco confesar unas palabras mágicas para que ya yo tenga la justificación. No, hermanos, esto tiene que ver con creer. Nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo para ser justificados por la fe, no por las obras de la ley. Y entiende, las obras de la ley son todas esas cosas que yo pensaba que hacía que le agradaban a Dios. Por favor, no, se los pido con toda humildad y se los ruego, todos salimos de ahí, pero no es por estar yendo de un lado a otro, no es por estar visitando un día a tantos lugares, no es por estar dejando de comer algo un día en específico, no es por portar algo, no es por ponerme una muestra en la frente. No, esas son obras. Lo que Dios quiere es el corazón, es la conducta, la vida cambiada, verdaderamente ser realmente un hijo de Dios, mostrando piedad, amor, compasión, servicio. Muerte al yo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que quiere Jesús. Por eso el mundo está así, por eso la sociedad está así, por eso tanta violencia. Y esto no va a parar, No. Aquí lo que el Señor está haciendo es equipando a gente con fe para poder sostenerse en el día malo. ¿Por qué? Porque dice Mateo 24:12 que la maldad irá en aumento. Es decir, que no va a parar esto. Más y más y más maldad y más maldad. ¿Qué te va a sostener? ¿Un brujo? ¿Un policía? ¿Un político? ¿Algún colguijo afuera de tu casa? ¿Un bulldog? Nadie. ¿Sabes quién te va a sostener? La fe en Cristo. Es lo que te va a dar tranquilidad, te va a dar sabiduría. Ay, sí, pastor, tú porque seguramente no. Estamos en el mismo mundo, estamos en la misma ciudad. Nos sostenemos por fe, caminamos por fe. Y la fe nos da seguridad, nos da esperanza. Y nos hace ser sabios, cómo actuar, cómo obrar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso es hermoso, ver que el Señor tiene todo esto para nosotros. Por eso Pablo le recuerda a Pedro: hemos creído en Cristo, pero también los gentiles de Antioquía, y el resultado es que ambos son justificados por la misma fe. Pedro, no derribes eso que tú aprendiste también de Cristo, no lo derribes. No quieras abrir la puerta a esos ritos. Lo que estás haciendo y lo que estás provocando es una división. No. Por eso tuvo que venir fuerte el exhorto. Por eso dice: nosotros hemos creído en Cristo. Quiero que escuches Romanos 10, versículo 10 en Nueva Traducción Viviente, por favor. Amados hermanos,
El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen ¿a qué? Romanos 10, versículos 10, nueva traducción viviente, por favor. Bueno, escuchen. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser, ¿qué, hermanos? Salvos. Versículo 2. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Versículo 3. ¿No lo tienen? Bueno, escuchen por favor. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. ¿Ya está ahí? Versículo 4. Escuchen por favor, escuchen. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él, ¿qué dice? Son hechos justos a Dios. Ya entendimos lo que es justos, ¿verdad? Dicayo. Ya entendimos cómo Dios nos vuelve de lo que éramos señalados en el pecado, ahora nos vuelve sin pecado. Ya estamos justos. ¿Cómo? Creyendo en Cristo, lo acabamos de leer. Dice, sigue diciendo el versículo. Ahora bien, tenemos a los hombres culpables que merecen, ¿sí o no? No, es otra, perdónenme. Pobre Miri, por eso luego se me queda así viendo. ¿Qué dice el pastor? Versículo 4, ya lo leímos. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. En tu Reina Valera dice que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Eso era lo que nosotros tenemos que hacer hoy, creer en Cristo. Y hermano, por favor, muchas veces por eso el mensaje, por eso el título del mensaje que está desarrollado del versículo 21 que vamos a ver más adelante, pero que tiene un mensaje muy directo a nosotros, a Pedro en ese momento, a los demás, pero a nosotros. Cuídate de no hacer vana la muerte de Cristo. ¿Cómo? Haciendo cosas que Dios ni siquiera toma en cuenta, ni siquiera ve. Nada. Hay veces que tú dices, no, es que estoy aquí agradando a Dios. ¿Y qué está haciendo? No, estoy componiendo el campanario, haciendo la puerta, haciendo esto. Y tienes una vida en desastre, un matrimonio deshecho, metido en la pornografía, consumiendo alcohol, drogas, metido en todos los lugares, pero haciendo buenas obras. ¿Será que ese es un hijo de Dios? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Bueno, con lo que estamos viendo, claro que no. Y ojo, por eso dije, nosotros no somos perfectos, los que hemos creído en el Señor. Somos pecadores que Dios ha limpiado. Somos pecadores que Dios está construyendo en un camino hacia adelante, a seguir creciendo en santidad, a seguir esforzándonos, a seguir caminando y a seguir abandonando los malos deseos, a seguir diciendo no al pecado y sí al Señor. Eso es santidad. No somos mejores, hermanos, pero hemos creído y ahí es donde tenemos que caminar. Así es que nosotros debemos de ver, hermanos, que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, cuando creemos en Él, hermanos, ahí es donde dice Romanos 10:4 que el propósito de la ley está en Cristo. Ya, el fin de la ley es Cristo. Por lo tanto, quiero que vayamos ahora al versículo 17. Ya vimos ese versículo 16 tan profundo. Entendimos lo que Pablo le dice a Pedro. Pedro, tú lo conoces y tú sabes que no, las obras de la ley no salvan. Es nuestra fe en Cristo. No provoques eso en los demás. Es nuestra fe en Cristo. Después, en el capítulo 3 y 4 vamos a enseñar qué es la ley, cuáles son las obras de la ley y qué es necesario. Nosotros como cristianos, como dice Santiago, ahora hacemos obras, pero no para hacer. Esa es la gran diferencia, entiendan. Nosotros hacemos obras, como creyentes en Cristo hacemos obras, sí, pero porque somos, no para ganarnos. ¿Sí se entiende? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Bueno, versículo 17 de Gálatas 2:17. Vamos a seguir en Nueva Traducción Viviente, por favor. Y si buscando ser, perdóname, Reina Valera, porque quiero que entendamos el cambio que hay aquí. Perdónenme. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados, ¿qué? Pecadores.
¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Y luego dice, fíjense, me detengo, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Porque está complicado, o sea, realmente, o sea, tenemos que ver qué está sucediendo, qué pasa. Por eso les dije, Nueva Traducción Viviente, vamos a leer el versículo 17 y lo vamos a leer hasta el 21, hasta el 20, hasta el 19. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? ¿Qué dice? Por supuesto que no. ¿Qué está haciendo Pablo, hermanos? No se pierdan de vista dónde está parado Pablo con Pedro y Bernabé. Porque seguramente, imagínate, ahí había, o sea que entonces Cristo está aboliendo la ley, ¿no? O sea que tú estás diciendo que la ley es mal. O sea que entonces nos estás llevando hacia la traición de la ley. O sea, no, espérate, te lo voy a explicar. Versículo 18. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Versículo 19. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. 3 versículos que sí, está un poco difícil, pero está fácil de entender. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Pablo es que Cristo no nos hace pecadores y no nos está mandando a que no cumplamos la ley. No, lo que Cristo hizo es lo que no podíamos haber hecho tú y yo, cumplir la ley. Él lo hizo y lo cumplió cabalmente. Al creer en Él, nosotros estamos cumpliendo realmente con Cristo lo que Él hizo, ¿sí? Y en el versículo 18 dice, más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema que ya eché abajo. Acuérdate lo que ya había hecho Pedro. ¿Qué les dijo? Pues si me voy a comer con los judaizantes, quiero y estoy confirmando que hay que circuncidarse para pertenecer. Entonces estoy volviendo a edificar, a levantar lo que ya había sido derribado. Ahorita lo vamos a ver en Romanos, Quiero que lo entendamos de esa manera. Estoy volviendo a levantar y es como si yo les dijera, hermanos, ¿saben qué? Mañana tenemos que venir todos de rodillas desde allá hasta acá, y 3 vueltas y 2 vueltas, y esto para que Dios sea glorificado. Yo estaría volviendo a edificar lo que Cristo ya ha derribado, porque no, a Cristo no le agrada eso. Lo que Cristo quiere es el corazón. Y por favor, tengamos el cuidado de esto, porque es bien importante. Lo que yo quiero enseñar es esto, que Pablo le estaba diciendo a Pedro, no cometas ese error. No vuelvas a levantar algo que ya Cristo quitó. Esa carga tan pesada que ni nosotros podíamos cumplir. Así es que si me vuelvo a colocar bajo la ley, me convierto en transgresor. Claro que no. Sí. Si me coloco bajo la ley, claro que sí, pero no estoy agrediendo a Dios. ¿Qué cosas destruyó Pablo? Por eso quiero entrar aquí. Mira, no te me confundas. ¿Qué cosas destruyó Pablo en él? Nos va a enseñar mucho. Filipenses 3, versículo 2, en Nueva Traducción Viviente. Se los dije, hay una expresión muy fuerte que los judíos en ese momento le decían a los gentiles. Les llamaban, ¿cómo les decían ahí? Miren, cuídese de esos. Bueno, ponme atención, por favor, no te me distraigas. Mira, dice, los judíos en ese tiempo le llamaban perros a alguien con desprecio y se lo decían comúnmente hacia los gentiles. Pablo está está de alguna manera cambiando en el sentido de que no se lo dice a los gentiles, ahora se los dice a los judaizantes. Lo que ellos llamaban a los gentiles, Pablo ahora se lo está diciendo a los judaizantes y le dice, cuídense de esos perros. Está fuerte la expresión. Pablo lo está diciendo. De esa gente que, ¿qué dice? Que hace lo malo. Esos mutiladores que les dicen que deben, ¿qué? Circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, ¿qué dice? Somos los verdaderos, ¿qué, hermanos? Circuncisos. Dense cuenta dónde está la circuncisión. Ahí va a explicarlo. Confiamos en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en ¿qué? En esfuerzos humanos.
Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería, ok, Pablo va a empezar a hablar de él, de lo que él ya derribó. Acuérdense de dónde estamos saliendo, de lo que él ya derribó. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, ¿qué dice? Yo las tengo aún más. Y viene la lista. Versículo 5, léanlo. Fui circuncidado cuando tenía 8 de vida. ¿Quién lo mandaba así? Díganlo. La ley. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Wow. O sea, de estirpe, de lid. ¿Sí? Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Wow. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Versículo 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Versículo 7. Antes creía que esas cosas que eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno como Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, entiéndase, en mis obras. Ya no me apoyo en eso, ya no me apoyo en lo que era, ya no me sirve de nada mi currículum. Yo ya he visto que todo lo que yo tenía de nada sirve, porque por lo que Cristo ha hecho, por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo, ¿por medio de qué? De la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa, es necesario todo esto, es necesario volver a entender esto, es necesario conocerlo, es volver a entender, a asumir. Wow, qué tremendo, cómo Pablo lo pudo lograr. Y sabes, no es para magnificar a Pablo ni para, wow, tiene su honra, tiene su respeto, pero es para magnificar la obra de Cristo tan maravillosa, porque el poder de Cristo da ese entendimiento, da esa seguridad, da esa convicción y sobre todo pues, te hace caminar hacia adelante. Ya yo era, o sea, ninguno de nosotros de los que estamos aquí, con todo respeto, pues le llegaríamos a los talones a Pablo. No. Pero dice Pablo, todo eso lo tiro por basura, por el conocimiento de Cristo. Así es que volver a regresar a las costumbres y rituales que ya habían sido abolidos en la cruz del Calvario, que pareciera que Pedro estaba haciendo eso, equivale a edificar algo totalmente derribado. Eso es lo que quería decir el versículo. Ya había sido derribado eso. Entonces, dice Pablo, sería vana la muerte de Cristo si yo volviera a hacer y a instruir que se hiciera eso, cuando Cristo vino a darnos libertad sobre todo eso. ¿Se entiende? Ahora el versículo 19, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, que dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Hermanos, cuando tú y yo estamos en Cristo, cuando hemos accedido al Señor, cuando nosotros damos el paso y obedecemos, porque el Espíritu Santo nos ha convencido de que es Cristo la nueva vida que debemos de seguir. Los clavos que mataron a Cristo, que estuvieron colgados ahí, también ahí estamos tú y yo, ahorita lo vamos a ver. Y ahí dio muerte a Jesús, pero también dio muerte a la ley, a nuestro adversario. La obligación que teníamos con la ley llega a su fin en la cruz. Ahí se puso de una vez y para siempre nuestra relación con la ley. No, es en Cristo. No podríamos cumplir, ya lo vimos en Romanos. No podríamos llegar a esa altura. La ley exigía y demandaba una santidad interna y externa. Y tú y yo sabemos que cuando nos metemos a ver los versículos, cuando vemos el espíritu de la letra de la ley, sabemos que cuando el Señor dice no adulterarás, no es nada más no hacerlo físicamente. Cuando tú te metes al espíritu de la ley,
cuando llegas a Jesús y te dice, cuando tú viste a una mujer codiciosamente, con ojos impuros, ya adulteraste. Ese es el interior, esa es la santidad que demanda Jesús. Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos que tener una santidad completa, interna y externa. La ley nos condenaba, pero llegamos en Jesús y en Jesús estamos caminando en fe, en santidad con Él. Y es por medio del poder de su Espíritu Santo, que el que vamos a ver en el capítulo 3, que Él es el que nos hace conducirnos de la manera en que debemos de conducirnos. Es el que nos da el poder para decirle no al pecado, para poder resistir la tentación, para poder huir, para poder decirle no me conviene estar aquí, no me conviene. ¿Por qué? Porque yo he decidido entregar mi vida al Señor. Amén. Así es que ahora somos totalmente identificados con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Y quiero que leamos el siguiente versículo tan conocido, una de las porciones más bonitas que cantamos mucho aquí, el versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente. Fíjate el cambio que hace Pablo. Primero le están hablando en sentido de terceros para que entendieran, y aquí ya se apropia Pablo de lo que él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fui crucificado y sigo estando crucificado. ¿Por qué, hermanos? Porque en el momento en que creemos en Cristo hemos decidido darle muerte al pecado. Le hemos decidido dar muerte al pecado y hemos decidido hacer cambios verdaderos, no por nuestra fuerza. No se trata aquí de un convencimiento lógico, un convencimiento racional. No se trata de dejar o abandonar quizás una droga, quizás un vicio. No, es un cambio que hace Dios totalmente en nuestro corazón, que se llama metanoia, un cambio de mente. Y eso es un poder sobrenatural. Esa es la obra más grande que puede hacer Dios, es la transformación de un hombre, es la obra sobrenatural. Y eso es lo que hace Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Fui crucificado, lo sigo estando, dice Pablo. Y ya no vivo yo. Ahí está. Ya no vivo yo. Nosotros ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos de la carne. Romanos 8, estudienlo en sus casas. Van a ver el combate que hay entre la carne y el espíritu. Ya no. Cuando antes salían ajos, cebollas, culebras de mi boca, luego sale una que otra, yo lo he escuchado. Todavía hay una serpiente por ahí que todavía tiene que ser atrapada. Tenemos que tener esta santidad en el Señor, tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que guiarnos, dejarnos llevar por Dios, por medio del poder de su Espíritu. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, qué tremenda y hermosa frase que conocemos y que cantamos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando dices Cristo vive en mí, es cuando yo siempre les digo a los jóvenes, piensa si Jesús haría lo que estás haciendo ahí donde estás. Y esa es la mejor forma de detenernos. Lo que estoy haciendo, ¿lo haría Jesús? Porque Jesús está en el corazón, ¿sí lo sabes? Jesús está en el corazón, no habita en los templos, dice Romanos, ¿no? No hay un templo que lo sostenga, Romanos 17, Hechos 17, 24. No hay. Es en el corazón. Entonces, si Jesús está en el corazón, ¿estaría viendo lo que estás viendo? ¿Estaría haciendo lo que estás haciendo? ¿Estaría diciendo lo que dices? Ahí es donde, pues no se trata de, y entonces, no, pues ese es el cristianismo vivo y real. Ahí es donde hace un cambio el Señor, donde le dice, no, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que entiendas, yo he conocido al Señor. Quiero seguir al Señor, me estoy esforzando porque no soy perfecto, caigo, pero llego al Señor y me arrepiento porque le he fallado. Y cuando me arrepiento yo veo su perdón y vuelvo a caminar y vuelvo a enderezar mi vida, mis ojos. Y yo entiendo que eso a Dios no le agrada. Pero ¿por qué haces eso? O sea, ¿qué es lo que te lleva a eso? La convicción de que un día estaré allá con Él. Pero si todos vamos a estar, no todos. No, Diosito es bueno. Sí, pero es justo. ¿Y eso qué? Que Él no va a pasar ningún culpable por inocente.
Y entonces, o sea, ¿me quieres decir que es un Dios malo? No, 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 no. Es un Dios justo. Yo sé que entrando en Él, en su Hijo, creyendo en Él, he sido justificado ante sus ojos. Y no voy a ser perfecto en esta vida, lo seré el día que yo esté con Él. Lo seré, pero tengo que esforzarme y tengo que perseverar. Su palabra me lleva hacia allá, su palabra me guía y me dice: esfuérzate y sé valiente, camina de la mano para que yo esté contigo todos los días, y estudiarás este libro de día y de noche y meditarás en él para que sean prósperos todos tus días, para que yo ande contigo todos los días, para que te vaya bien y no te vaya mal. Y yo quiero eso. Yo también. Recibe al Señor. Recibe al Señor. Yo también quiero. Es que yo quiero una vida, una familia que ame y que adore al Señor. Recibe al Señor. Donde el Señor entra en una casa, donde alumbra la luz, las tinieblas empiezan a huir. Y el Señor tiene un propósito, el Señor tiene sus tiempos. Tú séle fiel al Señor, cumple al Señor, sigue al Señor por lo que es, no por lo que te puede dar. Busca al Señor y su justicia primero, y después será todo añadido. Pero tú búscalo, Él es fiel, Él es bueno, Él desea lo mejor para ti, para mí. Eso es el Señor. Ese es Cristo, hermanos. Eso es lo que ha hecho para nosotros. Nos ha cambiado de mente y nos ha dado una manera de poder convivir y vivir en un mundo caído, un mundo que está en contra, en un mundo que nos quiere atraer, llevar, sensualizar por todas las filosofías, por todo lo que está de moda, por todo lo que está en tendencia, por todo lo que se está anunciando. Pero el Señor dice: sígueme a mí, sígueme, porque vienen cosas peores. Vienen cosas peores, viene lo peor, viene lo peor, y tienes que estar firme en mí, porque hasta los que creen serán engañados. Tienes que esforzarte, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo termina con el versículo 21. Y dice el versículo 21 de Gálatas: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué nos está enseñando esto, mis hermanos? Que no es por nuestras obras. Estamos en Cristo y hacemos buenas obras ya, sí, claro. Sí, desde luego, porque hay que hacerlas. Mateo 25 nos habla sobre eso: me viste con hambre y me diste de comer. Hay que ser sensible a la necesidad. Me viste enfermo y me atendiste, me viste con frío, me atendiste. Es decir, que nosotros somos sensibles, hacemos algo, claro, porque ahora tengo al Señor y porque tengo el amor del Señor, y eso es lo que me mueve, lo que me motiva, lo que me constriñe a hacer, lo que me empuja a hacer, porque quiero ser como Él, porque Él es mi maestro, Él es mi meta. Pero no hago antes para ganar. Eso dice el Señor, eso no. Eso no. No importa que te vistas, no importa que te pongas una gorra, no importa que te deje la barba, no importa que lo que tú quieras. Si tú no tienes la justicia de mi Hijo en ti, yo no te reconozco. Amén. Hermanos, la salvación del hombre siempre estuvo, está y estará vinculada a la cruz de Cristo. Siempre, siempre. Nada podías darle a Él, nada puedes darle a Él. Jesús lo hizo todo. Jesús cumplió cabalmente todo. Jesús hizo una obra perfecta, maravillosa, completa en la cruz. Jesús lo hizo. Ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es entregarle nuestra vida al Señor, rendirnos ante Él. Quiero terminar con Colosenses 2, por favor, Nueva Traducción Viviente, a partir del versículo 6, y quiero terminar. Escucha, por favor. Colosenses 2, versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Escucha, porque este es el resumen de todo lo que hemos explicado acá. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él.
Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape. Escucha iglesia, por favor, escucha con el corazón, con urgencia, escúchalo con urgencia. No permitas que nadie te atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo lo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Escucha lo que hizo. No solo te da la justificación de ser inocente, no solo te pone en un estado que ya no eres sentenciado para muerte. Escucha lo que hace Cristo. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Pon tus cargos, pon todo lo que éramos ahí, ponlos en la cruz. Él los eliminó. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Versículo 16. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias, por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas solo son sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Amén. Pónganse de pie. Señor, en esta tarde, mi Dios, hemos abierto tu palabra y hemos escuchado nuevamente ese mensaje tan hermoso que nos trajo a libertad, a salvación, que nos liberó de esas cadenas, Señor, de esas barreras mentales de querer agradarte por nuestras obras, que tú los veías como trapos de inmundicia. Señor, gracias. Gracias por darnos esa libertad, Señor. Gracias por anular el acta de decretos que había contra nosotros, y que tú diste la sentencia y nos declaraste justos delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Si en esta tarde tú quieres decirle al Señor lo siguiente, dile con tus labios: Señor, he escuchado tu mensaje, he escuchado un poco de lo mucho que tú hiciste. He podido ver que me amas y que me has traído aquí para conocerte. Quiero entregarte mi vida y quiero estar en el libro de la vida contigo, Señor. Recíbeme, Señor. Dirige mi vida a una nueva vida. Y Señor, dame la fuerza
tu Espíritu Santo para no volver atrás. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú hiciste en ese día, ahí en esa cruz. A ti Jesús, que diste todo por amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas, Jesús, Hijo de Dios. Bendito seas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, viste siendo un pecador sin valor. Dile a ti, Jesús. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, le diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste
potestad. Me viste siendo pecador, sin valor. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste al principado y potestades, pues exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste, Jesús, todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Y hoy te damos gracias, Señor, por tu cruz, Jesús. Es por ti, Señor, que tengo nueva vida en ti. Dale fuerte el aplauso, porque es por Él que tenemos nueva vida.